recién, Gloria a Dios. Capítulo 1, versículo 12 de primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. El libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando lo tenga, diga amén. Busquen su Biblia allí en su casa. Me imagino que algunos están con el mate, pegadito a la radio, al equipo de música, a la computadora, quizás en el celular. Gloria sea a Dios, escuchando la radio, con su Biblia en mano, con la espada del Espíritu. Gloria sea a Dios. Para entender lo que Dios quiere hablar en nuestra vida en esta linda tarde. Hemos tenido un precioso día y hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. Versículo 12 de primera de Timoteo. ¿Lo tiene? Amén. Capítulo 1, versículo 12 dice: el ministerio de Pablo. Gloria sea a Dios. Cuando habla del ministerio está hablando de un encargo, de una obra, de un trabajo. Gloria sea a Dios. Y es muy importante entender y interpretar la palabra y qué es lo que Dios requiere de nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria sea a Dios. Por eso hace bien en estar escuchando la radio, aprendiendo un poquito más. Yo todos los días aprendo del Señor. Cada día, gloria sea a Dios, aleluya, aprendo de Dios a través del Espíritu Santo. Y yo creo que usted también debe ser lo mismo. Pídele sabiduría a Dios, dice el libro de Santiago 1:7, el cual da a todos en abundancia y sin reproche. Dice la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Toda la iglesia dice amén. Amén. Doy gracias al que me fortaleció, A Cristo Jesús. nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Tome el asiento, gloria sea a Dios. ¿Cuántos de nosotros creemos que tenemos que darle gracias a Dios? No solamente porque nos ha fortalecido, sino que Dios nos ha confiado una obra. Nos ha confiado un ministerio. Gloria sea a Dios. Nos ha encargado que el trabajo que el Señor nos encomendó lo podamos hacer bien. Y la verdad que Dios ha sido fiel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora nos toca ser nosotros fieles con el Señor y Dios se pueda glorificar en nuestra vida. Cuando nosotros le damos gracias a Dios, el Señor sabe, gloria sea a Dios, que nuestras necesidades han sido muchas y Él, el habernos rescatado a nosotros, porque cada uno de los que nos estamos escuchando hemos tenido una vida quizás difícil, con dolor, con enfermedad, con pobreza, con dificultades. Por ejemplo, yo desde que me convertí he visto muchas vidas siendo cambiadas, transformadas, excepto la mía. Y algunos, gloria sea a Dios, conozco, como contaba el día de ayer, de cómo llegaron a Dios. Con necesidad, con hambre. Algunos no tenían ni alimento para sus hijos, otros estaban enfermos, con sus hijos enfermos, con su matrimonio al punto de separarse. En distintos lugares conocimos personas en los hospitales. Hoy tenemos el privilegio de conocer personas en la cárcel. Pero, gloria sea a Dios, conozco hermanos de distintas edades, familias, gloria sea a Dios, que Dios ha cambiado, ha transformado, y hoy es motivo de darle gracias al Señor. Amén. Entonces yo me pregunto hoy, gloria sea a Dios, y digo que doy gracias al Señor porque Él me fortaleció, porque Él también me confió, porque me vio por fiel y me dio un ministerio. Gloria sea a Dios. ¿Y por qué Dios nos da un ministerio?
¿Por qué Dios nos da una obra? Porque nos ve fiel. Amén. La palabra fiel habla de seguro. Cuando uno le da algo en confianza a alguna persona porque está seguro que esa persona no va a defraudar, Amén. sino que va a hacer lo que el dueño habla, dice. Amén. Gloria sea a Dios. Entonces, ojalá en esta tarde haya un grupo lindo de hermanos, de familia, y que, como dice la palabra, nosotros podamos ser fieles al Señor. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Miren qué importante el versículo 13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, que renegaba, que maldecía, no solamente a Dios, sino que quizás de las cosas de Dios. Porque muchas veces antes de convertirnos tenemos religión y no una relación con el Señor. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, dijo Pablo, e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice, ¿por qué? Ignorancia. Por ignorancia e incredulidad. Qué tremendo, ¿no? Cuando opera la incredulidad en nuestra vida, hacemos cosas por ignorancia. No porque sabemos, sino porque somos ignorantes. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Yo cuántas personas he hablado, transmitido el Evangelio, he hablado, y dice, bueno, quizás como la religión funcionó, pero conmigo no ha funcionado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a veces opera la incredulidad. El diablo ciega la mente, ciega el corazón, tapa los oídos para que no le resplandezca la luz de Cristo. Gloria a Dios. Pero a nosotros, los que somos deudores del Señor, ha resplandecido la luz de Cristo en nuestra vida, ha quitado nuestra venda, ha destapado nuestros oídos y hemos podido ver la misericordia de Dios. Dice la palabra, gloria sea a Dios, pero la gracia que habla de un favor de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Qué lindo la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia. Gloria sea a Dios. Dice que eso fue más abundante que nuestro pecado, que, gloria sea a Dios, nuestra rebeldía, que nuestra blasfema. Gloria sea a Dios, aleluya. Esa misericordia de Dios, ese amor, esa bondad de Dios es lo que nos hace a nosotros perfectos. Gloria a Dios. Palabra fiel, versículo 15, y digna de ser recibida. ¿Por quién? Por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a qué? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gloria sea a Dios. Recién estábamos cantando un himno, el número 31, y gloria sea a Dios, y la verdad que llena de gozo. Yo contaba recién a los hermanos fuera del aire, que una oportunidad yo llegué a mi casa y siempre tuvimos himnario. Un día le dije, pastor, yo quiero un himno, un himnario para mí, porque yo lo llevo y lo traigo, así que véndame uno. Agarré y compré uno, todavía lo tengo. No está impecable, pero se mantiene. Y yo llegué a mi casa, gloria sea a Dios, y me gustaba seguirlo porque yo me sentía identificado. Y por ejemplo, el coro dice, mi Jesús, cuál precioso es el nombre de Jesús. Miren, con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó, mi Jesús. Vamos de vuelta, a ver. Mi Jesús, cuál precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó, mi Jesús. Pero por ejemplo habla la estrofa primero, dice, de mi tierno Salvador cantaré el inmenso amor
gloriarme en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús. Cuando yo leía este himno, realmente yo decía, ¿cuál será la nota, Señor? ¿Cómo lo podré cantar? Yo recién había comenzado, estoy hablando hace muchos años, a tocar la guitarra. Pero un día llego a mi trabajo, me lavo las manos, la costumbre siempre era bañarme, orar, y después agarraba la guitarra y me ponía a cantar. Y descubrí ahí los signos, tales así que después iba a mí y decía, el pastor me daba la oportunidad, no le agarraba el micrófono al pastor, sino que me daba la oportunidad al pastor, por voluntad de Dios, y yo me ponía a cantar. Y la gloria de Dios caía en aquel lugar y Dios se glorificaba. Y el pastor me veía a mí y siempre decía, Gastón va a cantar una canción, pastor. Y yo no sabía mucho, no era un músico, pero sí el Señor me usaba. Gloria sea a Dios, aleluya. Y todo principiante empieza así. Y Dios comienza después a ver la fidelidad que nosotros tenemos hacia el Señor. Y por ejemplo en la segunda estrofa, que es larguito pero está hermoso, dice: oh, qué triste condición del impío corazón, me salvó de perdición mi Jesús, del pecado el perdón, de la ruina salvación, por tristeza bendición dio Jesús. Y ahí viene el coro como lo estábamos cantando recién. Mi Jesús, ayúdame a la iglesia, ¿verdad? Cuán precioso es el nombre de Jesús, con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Y la tercera estrofa dice: en el mundo al vagar, solitario sin hogar, no sabía qué dulce paz da Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado a placer, ya comienzo a tener en Jesús. Una linda presencia de aquí. Aleluya, gloria a Dios. Qué gran verdad, ¿no? A mi vida el Señor se manifestó así, como este himno. Por eso, cuando Dios quiere que cantes ese himno o esa alabanza, o leas ese texto y tú sientes la presencia de Dios, es porque Dios quiere escuchar eso, ¿eh? Cuando dicen gloria a Dios, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús, con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Gloria a Dios. Y cuarta y última estrofa dice: de lo falso a la verdad, de lo inmundo a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Hechos fuertes en virtud de su pedernal salud, y nos da de gratitud a Jesús. Vamos con el coro. Mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Aleluya. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Qué lindo, gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, Palabra fiel y digna es de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Diga el primero. O sea, el santo, la santa, porque hay bastante pecado que limpiar todavía. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo soy pecador, yo soy fallo, yo soy falluto, pero cada día estoy en la presencia de Dios para que Dios limpie mi vida, para que Dios se glorifique en mi vida. Y cada uno de nosotros tenemos que pedirle a Dios perdón, tenemos que pedirle misericordia a Dios. Pero dice la Biblia que por esto, pero por esto fui recibido a misericordia, a compasión, para que Jesucristo mostrase en mí
Primero toda su clemencia. Qué grande que el Señor es clemente, ¿no? Amén. Y misericordioso, tardo para la ira. Grande misericordia. ¿Sabe cómo lo tendría que haber fulminado el Señor Jesús al apóstol Pablo? Porque él era, que dice, perseguidor de la iglesia. Mataba a los cristianos, maltrataba a los cristianos, se quedaba con las pertenencias de los cristianos. Cuando lo apedreaban a los cristianos se reía, los llevaba, los encarcelaba, blasfemaba contra el Señor, diciendo que no había ningún Señor, que ningún Jesús había de venir quizás. Pero allí estaba el Espíritu Santo de Dios, esperándolo en el camino al apóstol Pablo, Gloria a Dios. para cuando él iba a perseguir la iglesia de Cristo. Y como con la iglesia de Cristo nadie se puede meter, dice que el Señor le salió al encuentro. Amén. A su nombre. Gloria. Y a este blasfemo, de este pecador, Dios hizo un gran siervo de Dios, que le confió su ministerio y lo puso en la obra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y dice la Biblia que por esto fue recibido misericordia por Jesucristo, para que mostrase en mí primero toda su clemencia. Amén. Y lo hubiera podido destruir de un soplo, hubiera podido con un rayo. Pero sin embargo, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. El Señor dijo: a este blasfemo, a este perseguidor de mis siervos, de la iglesia, de mi obra, de mi ministerio, de mi trabajo, yo lo voy a encontrar en el camino. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hace nombre. Gloria a Dios. Y dice que lo encuentra en el camino. Amén. Cuando el apóstol Pablo vio la gloria de Dios, seguramente algunos dicen que iba en caballo, en carreta, no sé en qué iba, pero la verdad que él cayó por tierra y quedó ciego 3 días. Fue llevado por los soldados y visitado por un gran siervo de Dios. ¿Cómo llamaba ese siervo de Dios? ¿Cómo? Ananías. Ananías. Que cuando Ananías escuchó que el Señor le llamó allí en Hechos 9 y lo mandó para orar por Saulo, quien era Pablo, el perseguidor de la iglesia, dice: pero Señor, este encarcelera a los hombres, maltrata a tus hijos, a los cristianos. Sí, Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero lo que no sabía Ananías, que Jesús ya estaba teniendo un trato con él. Gloria a Dios. Ya lo había cambiado, lo había dejado ciego por 3 días. Sí, Señor. Y dice que Ananías dice: ve, porque instrumento útil es este. Amén. Dice que llega allí a la habitación donde estaba el apóstol Pablo, pone las manos sobre él, y antes de poner las manos dice: Saulo de Tarso, siervo del Señor, el Señor me ha enviado para que ore por ti. Qué lindo. Y dice que cuando él pone las manos, los ojos, dice que fueron abiertos, como escamas cayeron de sus ojos. Gloria a Dios. Y dice que allí el Saulo de Tarso se bautizó, se entregó a Cristo, y dice Cristo Jesús: instrumento útil es este, porque yo le mostraré todo lo que tiene que padecer por mi causa. ¡Aleluya! Y lo sacó al campo misionero, Gracias, Jesús. lo sacó a la obra, a la tarea, al compromiso que Dios y Jesús tenían con la humanidad. Amén. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. No sé si usted está entendiendo, pero ya Pablo tenía este canto que recién estaba cantando yo. Mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. ¿Qué más? Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Ya no era el mismo. Cuando Dios te toca, tú no vuelves a ser el mismo. Amén. Ni por joda. Yo no sé si usted será el mismo o no, o la misma, pero cuando Dios tocó mi vida, yo cambié para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga: Señor, cuando tú me tocaste, yo fui transformado, fui cambiado, fui renovado, aunque mi esposa, mi esposo, mis hijos no creen. Tú me tocaste y me cambiaste, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Y Dios se
se va a glorificar allí. Y dice la Biblia, por tanto al Rey de los siglos. ¿Y qué dice? Inmortal. ¿Es inmortal el Señor? Amén. ¿Es el Rey de los siglos? Dios. ¿Es invisible? Amén. ¿Es el único? Amén. ¿Es sabio? Amén. ¿Es Dios? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti, que dice, milites Por ellas. por ellas la buena. Milicia. ¿Sabe lo que es milicia? Está hablando de un ejército. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dios. Esto representa, o gloria sea a Dios, a un ejército, a una milicia, a los cuarteles. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A este encargado de obra, a Timoteo, siervo de Dios. Es una técnica, una preparación que se recibe para la guerra, una organización, un ejército militar. A veces creemos que la obra de Dios o la iglesia es cualquier cosa. Nosotros aquí estamos en guerra, Amén. estamos en un ejército. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Estamos en una tarea, en un encargo, en un servicio, en un puesto que Dios nos ha puesto. Y nosotros tenemos que estar velando en ese puesto, en ese lugar, para que Dios se pueda glorificar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Nosotros somos soldados del Señor. Amén. Dios a nosotros nos dejó las armas, nos dejó la palabra. Está Dios con nosotros para hacer allí, gloria sea a Dios, aleluya, la diferencia. Para que nosotros podamos hacer su voluntad. Amén. Para que nosotros podamos defendernos. Significa que Dios nos dejó la palabra para tener una armadura, Amén. una Gloria. coraza, calzados, ceñidos, vestidos. Gloria sea a Dios, para que hoy nosotros tengamos toda esa cobertura de parte de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Yo mientras leía estas cosas, yo pensaba, no, en el año 82 fue la ruina. Amén. Estos muchachos fueron sin saber lo que le iba a acontecer a algunos de ellos. No tenían ni noción lo que era un arma. Misericordia. ¿Sabe a qué fueron estos soldaditos? A pasar hambre y frío, Misericordia. a llorar por sus padres llorando por sus hijos, y montones de cosas más. Yo he visto documentales, he visto reportes, lo que fue la guerra de la Malvinas, de cómo ellos se atrincheraban, se escondían, a veces no querían salir de las cuevas para enfrentarse al enemigo, porque los ingleses tenían en superioridad el armamento. Estaban preparados, ya estaban bien ejercitados, no era un ejército cualquiera. Ellos sabían por quién iban a pelear Amén. Sí, Señor. y con quién iban a pelear y para qué iban a pelear. Pero en cambio nuestros argentinos, estos soldados de distintos pueblos, me acuerdo, de distintos lugares aquí en la provincia de Entre Ríos, se fueron también para allá. Amén. Porque era por número. Antes del servicio en distintos lugares era por numeración. Yo me acuerdo que no hice el servicio porque ya justo ese año se había cerrado el servicio militar, pero no entraba de cabeza. Por edad, por número, de todo. No sé qué hubiera pasado con mi vida. Pero estos muchachos no tenían la defensa que nosotros tenemos hoy.
Aleluya. No tenían al Señor. Misericordioso Yo he visto reportajes donde ellos abrazaban el crucifijo, algunos quedaron medio locos. Besaban el crucifijo, otros quedaron sin brazos, otros quedaron sin piernas, otros se murieron de angustia, otros se murieron de tristezas. Misericordia, mi amado Jesús. Pero no tenían la armadura que el Señor nos dejó. Aleluya. Ellos estaban peleando por un pedazo de tierra, estaban peleando por algo que es inválido. Misericordia. Pero nosotros aquí estamos peleando por la salvación, estamos peleando por la vida eterna, estamos peleando por las almas, venciendo al enemigo para que el diablo suelte las almas que tiene atadas, que tiene encadenadas. Y nosotros tenemos la armadura de Dios. Gloria a Dios. Pero ellos solamente, ¿saben qué tenían? Esperanza. Ellos tenían confianza en ellos mismos, de que iban a ganar. Y no tenían nada, los rifles, todos oxidados, ni las balas salían. Se divirtieron los ingleses con los soldados argentinos, con muchos de ellos. Misericordia, Padre Santo. Los perseguían Oh, glorioso Jesús. como que eran unos animales. Los mataban al azar. Misericordia, mi amado Jesús. Agarraban de esclavos. ¿Cuántas cosas se vivieron? Ellos, para cumplir, ¿sabe qué? Lo establecido por el gobierno, para cumplir ese mandato, esa tarea, esa obra, esa obligación para representar nuestra bandera argentina. Misericordioso, papá. Quizás con el lavado de cerebro, Misericordia. diciéndole que iban a volver nuevamente a ver a sus hermanos, sus padres, Mi amado y Señor. nunca jamás volvieron. He visto padres y han pasado los años todavía llorando, que nunca recibieron ni siquiera sus ropas. Misericordia, papá. A todos los enterraron en un pedazo de tierra y quedaron olvidados para siempre. Gloria, mi amado Jesús. Pero Jesús no. Jesucristo sabe que nosotros somos necesitados de Él. Glorioso. Y sabe que estamos peleando, estamos en guerra todos los días contra el enemigo, contra el adversario de esta humanidad que se llama Diablo y Satanás. Santa misericordia, Padre. Y que nosotros sí tenemos oportunidad de salvarnos. Porque aunque salgamos heridos, el Señor sabe cómo restaurarnos. Por eso decía aquí el versículo 17: por tanto al Rey de los siglos, inmortal, Él no conoce muerte, Él es vida, Amén. Gloria a Jesús. es invencible, al único y sabio Dios, Glorioso, Padre. sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Mi amado Jesús. Cuando Daniel estaba en el foso de los leones, el Señor mandó sus ángeles a guardarlos. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego estaba allí a punto de ser lanzado al horno, calentado 7 veces más, allí dice que el mismo Señor Jesús estaba con ellos en el horno. Gloria a Jesús. Porque el rey se asoma, dice que ve un cuarto hombre semejante al Hijo del Hombre que anda con ellos caminando. Aleluya, gloria a Dios. Allí cuando Jesús estaba en el Getsemaní, el Señor envió su ángel para fortalecerlo. Cuando Juan estaba en la isla de Patmos, el Señor Jesús estaba con él. Cuando Pablo estaba siendo perseguido y era azotado con vara, este tremendo hombre de Dios, fundador de iglesias, el Señor en algunas oportunidades también estuvo con él, Gloria a Dios. aun cuando él iba siendo trasladado en los barcos de cárceles en cárceles, llevando la palabra del Señor. Él a veces estaba desanimado. ¿Y por qué lo sabe, pastor? Porque el Señor se le aparece en una visión y le dice: ten ánimo, Pablo, ninguno de ustedes va a perecer, solamente va a perecer la nave. Y dice que lo fortalecía.
Y él seguía luchando, seguía predicando el Evangelio. Este es realmente un soldado de Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias. Ahora pregunto yo del otro lado, ¿cuántos soldados de Cristo hay para tomar el encargo que el Señor ha trazado para su vida? Señor misericordia. La obligación, la responsabilidad de mantenerse con fe, de mantenerse allí de pie delante de toda circunstancia y no negar el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, manténgalo firme. Oh Santo de Dios, Señor. Y muchos más sufrieron aprobios, sufrieron dolor, tormentos, torturas, pero allí el Señor estaba con ellos, porque el Señor lo vio por fiel y los puso en el ministerio. Amén. Este mandato, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas las buenas milicias, manteniendo la fe y qué más, y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Vio que no es de toda la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, dijo el apóstol Pablo, para que aprendan a no blasfemar, quizás por dificultades, adversidades. Estos maldecían a Dios, renegaban con el Señor, porque no era fácil no negar el nombre de Cristo. No era fácil, gloria sea a Dios. Pero vemos que la obra de Dios debe continuar. Amén. Y Dios quiere que cada uno de nosotros seamos aquellos hombres que sepamos hacer la voluntad del Señor. Ayer hablamos del buen samaritano, hoy en la radio también estábamos compartiendo eso. Y el buen samaritano actuó conforme a la fe que él tenía en Cristo Jesús, conforme a la enseñanza que el Señor le dejó la palabra. No así el sacerdote, no así el levita. Dice que viendo la necesidad ellos pasaron de lado. Pero hoy nosotros tenemos la oportunidad de pelear valientemente Gloria a Jesús. Alabado con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Tenemos esperanza, tenemos la salvación, tenemos el amor y la misericordia de Dios que nos acompaña siempre, la gracia, el favor del Señor. Por eso muchos, gloria sea a Dios, que han estado cautivos, enfermos, oprimidos, Jesús le ha dado vida. Amén. Gracias. Ahora el Señor necesita que seamos fieles Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. y que le pidamos la fortaleza de Dios. Gloria a Dios, Señor. Dios tiene fortaleza para su iglesia. Gracias te damos. Dios tiene fortaleza para su pueblo. Llena con tu Espíritu Santo, Padre. Por eso que el Señor derrame de su presencia en esta noche sobre los que están escuchando. ¿Por qué decía doy gracias a quien me fortaleció? Aleluya. ¿Cuántas veces Pablo se habrá quedado sin fuerza? Amén. Sí, Señor. ¿Cuántas veces este hombre de Dios, gloria sea a Dios, aleluya, se ha quedado débil? Pero allí estaba el Señor para fortalecerlo. Amén. Y cada uno de nosotros Señor, gracias te damos, Señor. que quizás no ha experimentado la gracia, el favor de Dios, Ayúdanos, Señor Jesús. Afírmanos, que el Padre. Señor le dé la fuerza, Señor. que su Espíritu Santo obre poderosamente en su vida y que usted pueda ser un soldado de Cristo, alguien que el Señor le pueda confiar el ministerio, la tarea. Dice que